Android Studio Jellyfish ya está aquí y con él tenemos muchas novedades, algunas de ellas muy interesantes. Seguramente lo que más estás esperando es la parte de integración con IA, pero esto lo voy a dejar para el final porque quiero pasar primero por el resto de novedades antes de centrarnos en esto. La primera de ellas es que Android Studio Jellyfish está basada en la versión 2023.3 de IntelliJ y esto nos trae algunas novedades bastante interesantes. La primera de ellas, y aunque quizá no nos aplica demasiado, es el tema de soporte completo para las características de Java 21. Pero hay un par de ellas que sí que nos pueden interesar bastante más. Una de ellas es una nueva opción del debugger que nos permite ejecutar hasta donde tengamos posicionado el cursor. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Imagínate que yo estoy parado aquí con el debugger y quiero llegar hasta este punto, vamos a poner. Simplemente haciendo clic aquí lanzará la ejecución hasta llegar al punto donde tenemos marcado el cursor y de esta forma no necesitamos ir paso a paso para llegar hasta allí. Y la siguiente novedad, que es bastante interesante también, es que han añadido una toolbar flotante para las acciones de edición. Si por ejemplo volvemos aquí y selecciono esta parte de aquí, ahora verás que aparece aquí una pequeña toolbar donde puedo hacer diferentes cosas. La primera es el típico listado de acciones que puedo hacer sobre el elemento que tengo seleccionado, pero lo puedo también extraer una función, variable, constante, parámetro, comentarlo, reformatear el código e incluso puedo personalizar esta toolbar para añadir y quitar acciones. Esta toolbar parece bastante interesante, sobre todo si no recordamos todos los comandos de memoria, podemos acceder a través de ella de forma muy sencilla. Ya centrándonos específicamente en Android Studio, Jellyfish ha estado muy centrada en estabilidad y nos indican que han solucionado más de 900 errores y por tanto podemos esperar, y ojalá así sea, un entorno de desarrollo mucho más estable. Otra novedad muy curiosa es que ahora podemos ejecutar los dispositivos en la nube que nos ofrece Firebase directamente desde Android Studio. Esto realmente es una funcionalidad de pago, pero si queremos la podemos probar de forma gratuita. Para ello nos vamos a la sección del Device Manager y aquí tenemos una nueva opción que nos permite configurar un streaming de dispositivos. El dispositivo se va a ejecutar en streaming dentro del Android Studio como si fuera un emulador propio. Para ello tenemos que autorizar a Firebase, elegir un proyecto y aquí nos salen las opciones de los distintos emuladores con los que podemos trabajar. Nos vienen algunos seleccionados por defecto por si queremos trabajar con esos en particular y nos los añadirá aquí. Fijaos que aparece con tipo remoto. Voy a ejecutar por ejemplo el Google Pixel 8. Le damos a ejecutar y este dispositivo ya lo tendremos listo para lanzar nuestra aplicación desde él. Recuerda que estos son dispositivos físicos y que por tanto estamos ejecutando nuestra aplicación en un dispositivo real. Lo que nos cuentan es que una vez que acabamos de utilizar el dispositivo, este dispositivo se elimina, se vuelve a dejar como inicializado de fábrica para que la siguiente persona lo use y obviamente no pueda acceder a ninguno de nuestros datos. Aquí por ejemplo tengo mi aplicación ejecutándose en este dispositivo remoto, además va súper rápido, funciona prácticamente como si lo tuviéramos en local. Sí que es verdad que se nota un poco de lag en las animaciones y en el renderizado del dispositivo como tal, pero para hacer pruebas sobre dispositivos reales está muy bien. Recuerda que esto es una funcionalidad de pago y por tanto en función del plan que tengamos solo nos va a dejar una serie de minutos. No sé cuánto se incluirá en el plan gratuito, te animo a que le eches un vistazo si es que te interesa. Vuelvo a dejarlo a pantalla completa para que veas cómo funciona e incluso podemos editar aquí la configuración del dispositivo. Le vamos a decir que nos suba aquí el cambio del tema porque lo queremos cambiar a tema claro y entonces nos venimos aquí, le damos al Dark Theme Off y nuestra aplicación estará en tema claro. Puede ser especialmente interesante para dispositivos un poco más complicados como el Pixel Fold. No puedo asegurar que mi aplicación vaya a funcionar en él, pero vamos a probarlo. Sí que es verdad que tarda un poco en cargar la primera vez, pero una vez que lo tenemos disponible y funcionando para nosotros, la verdad que va muy bien. Y la sensación es la misma que la de estar trabajando con un emulador. Y aquí tenemos la misma aplicación, pero ejecutándose en el Google Pixel Fold. Ya para terminar un poco con las novedades relacionadas con Firebase, también se ha mejorado la integración de Crashlytics dentro del Android Studio. Así que si lo utilizas, échale un vistazo porque puedes encontrar mejoras. Otra novedad que antes era experimental pero que ahora ya tenemos habilitada por defecto es que el inspector de layouts, que antes era una ventana aparte, ahora está integrada directamente en la pantalla que vemos del emulador o del dispositivo físico. Si nos volvemos a lo que veíamos antes, fíjate que ahora la opción del layout inspector nos aparece aquí directamente. Si hacemos clic veremos que nos aparece aquí integrado directamente y que dándole a este botón podemos incluso ir moviéndonos por los distintos elementos. En este caso es Compose, así que veremos la estructura de los composables que conforman esta pantalla y podemos ir moviéndonos sobre ellas, viendo el número de recomposiciones. En este caso, por ejemplo, se ha saltado 2 recomposiciones. Podemos movernos un poco para ver si hay alguna actualización al respecto. Nada, esta UI como no es muy interactiva, tampoco podemos ver muchos cambios. Pero por un lado esa integración hace que sea más eficiente, que vaya todo mucho más rápido que como iba en el Layout Inspector, y por otro lado que lo tengamos más en contexto y que no tengamos que tener 2 referencias de pantalla a la vez para estar trabajando
trabajando con el emulador y a la vez con el inspector de layouts. Y finalmente, antes de entrar en la parte de IA, ahora en las versiones de release, cuando las instalemos desde Android Studio, automáticamente también añadirá los baseline profiles para que veamos cómo de eficiente va a ser nuestra aplicación de la misma forma que lo será en producción. Y ahora sí, vamos a la parte que te interesa, que es la integración de Gemini dentro de Android Studio. Es verdad que antes teníamos ya Android Studio Bot, aunque no sé si en algún momento se ha podido utilizar en Europa. Gemini tampoco está disponible en todos los países, así que revisa si en el tuyo lo está. A mí me ha funcionado y yo no estaba seguro de si en España estaba ya disponible o no, pero en cualquier caso parece que a día de hoy ya sí que lo podemos usar. ¿Y cómo funciona, cómo se integra dentro de Android Studio? Porque hay algunas funcionalidades que están un poco ocultas. Pues vamos a verlo. La primera de ellas es aquí en el menú de la derecha, quizás la más evidente, donde tenemos un chat, como el chat al que podemos estar habituados, al que le podemos preguntar todo lo que queramos. Aquí nos vienen algunos ejemplos, por ejemplo, que cómo elegir la min SDK version o qué es un composable. Le podemos dar a esto, ¿no? Cómo elegir la min SDK version, y aquí Gemini nos va a generar una respuesta basado en ciertas consideraciones. No vamos a entrar aquí a fondo sobre cuál es el resultado, pero otra que he probado antes y que ha sido muy interesante es cuál es la, o vamos a preguntar solo en español, cuál es la última versión de Compose. Y fíjate que aquí si se lo preguntamos en español, nos dice que la última es la 1.4.0 de agosto del 2023. Obviamente esto no está actualizado. Si se lo preguntamos en inglés, what's the latest version of Compose, fíjate que nos dice algo parecido, aunque aquí nos saca la 1.4.3 del 8 de noviembre, pero luego nos muestra una respuesta verificada donde nos da el resultado real. Así que siempre que estés preguntando cosas de este estilo, más allá de a lo mejor temas de código, etcétera, si quieres hacer algunas preguntas de temas más actualizados, te recomiendo que lo preguntes en inglés, porque fíjate que de alguna forma es capaz de comprobar datos actuales independientemente del resultado que nos esté devolviendo Gemini. Esto está bien para tener un chat estilo ChatGPT, pero obviamente no nos aporta mucho sobre lo que podemos trabajar con Android Studio. Hay algunas integraciones más profundas. Gemini también es capaz de generar código autocompletado. Fíjate que lo tenemos aquí abajo. He desactivado Copilot para que no nos liemos, y fíjate que aquí tenemos al lado el de Gemini, que lo podemos configurar a nuestro gusto. Esta es una de las partes importantes a tener en cuenta. Gemini le podemos decir si le permitimos que utilice el contexto de nuestros proyectos, si le pedimos que decidir por proyecto o que no lo use nunca, y esto depende mucho de cuáles sean las limitaciones que nos pongan en nuestra empresa, aunque en principio el código solo se utiliza para la petición y este tipo de cosas y las mandan a los servidores de Gemini. Puedes revisar aquí la política de privacidad, pero puede haber empresas que no estén de acuerdo con que se comparta el código independientemente de que Google no lo vaya a compartir, así que en este caso tenéis la opción de deshabilitarlo. Pero si lo tenéis habilitado, es capaz de ver el código y ayudar a rellenarlo. Fíjate, por ejemplo, aquí ya me está dando ciertas opciones. La verdad que está lejos de ser correcto porque me está añadiendo el view model que no es, está añadiendo argumentos que no son, pero bueno, se supone que en principio utiliza el contexto. Si te interesa, lo que puedo hacer es un vídeo comparando, por ejemplo, ChatGPT con Gemini para ver con cuáles obtenemos mejores resultados. Déjamelo en los comentarios y si hay suficiente interés, preparo un vídeo sobre ello. Pero esto no es lo único que Gemini puede hacer. Por ejemplo, podemos coger un código cualquiera, vamos a poner este, le damos a botón derecho y aquí en Gemini le podemos decir o bien que nos explique el código. Aquí nos pide confirmación para enviar este código a los servidores y fíjate que sale una descripción sobre cómo funciona el código, la definición de la clase, que tiene un region repository, un remote data source, qué hace con cada uno de ellos, las funciones suspend y un resumen final. Puede ser interesante para entender código con el que estemos trabajando. Y hay otra opción que nos da aquí, que es sugerir mejoras. Y aquí nos ha dado varias mejoras, como usar inyección de dependencias. Aquí no se está usando todavía porque este es un código de la formación de Architect Coders y todavía no hemos llegado a esa parte, pero lo habrá en el futuro. Nos explica cómo podemos gestionar dependencias con un try and catch, cómo usar nombres descriptivos, es decir, mejora de naming, utilizar un tipo result con un success y un error. Bueno, la verdad que son recomendaciones bastante interesantes y que nos pueden ayudar a razonar más sobre nuestro código y valorar posibles mejoras. Pero esto no queda aquí. Otro punto sobre el que también podemos atacar es el logcat. Si tenemos algo del logcat que no entendemos, vamos a poner esto, por ejemplo, lo podemos seleccionar y con el botón derecho darle a Explain this selection, y esto lo que hará es darte una explicación de por qué nos está saliendo ese warning, por ejemplo. Esto puede ser más interesante a lo mejor para errores y temas así. Y además de esto, hay otra utilidad que es si, por ejemplo, ejecuto y en la compilación hay algún error, puedo venirme aquí, darle al botón derecho y decirle Ask Gemini. Y con esto nos mostrará una descripción de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, que hay un error tipográfico en la variable o el nombre de la función, que es el caso, que falte un import, que no haya visibilidad, que falte una definición. La verdad que yo en este punto me esperaría algo un poco más inteligente
importante, como por ejemplo que me diga que he cometido un error en el código, ¿no? Así que estas son todas las novedades que nos ha traído esta nueva versión Android Studio Jellyfish. Dime cuáles te han parecido más interesantes, si quieres que ahondemos sobre alguna de ellas o si quieres que haga esa comparación entre GitHub Copilot y Gemini. Te dejo por aquí otro vídeo que seguro que te va a interesar y nos vemos en el próximo. Un abrazo.